Muy bien, hermanos, que el Señor mucho los bendiga. Voy a decir en esta noche y en esta mañana, porque no sé si la prédica la van a pasar un viernes o un domingo. Así que el Señor mucho los bendiga. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente, y más cuando se trata de algo tan importante como es la predicación de la palabra de Dios. Así que nos encomendamos al Señor para que Él nos pueda guiar en todas las cosas, y sobre todo buscamos que Él sea glorificado a través de cada predicación que vamos escuchando. Bueno, el título de este mensaje es El reino de Dios, ¿sí? Y vamos a leer varios versículos en esta oportunidad, pero hay uno que yo quisiera ponerlo como el principal, que va a ser el eje del mensaje de hoy. Y si usted tiene Biblia, quiere acompañar o después lo quiere anotar en algún momento, el pasaje principal se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice así: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y también hay otro pasaje muy importante respecto a este tema del reino de Dios, y lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17, y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía lo siguiente: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en lo que leíamos de Mateo 6, Jesús, para entrar un poquito en contexto de ese versículo en particular, les está hablando a sus discípulos acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la vida diaria. Y yo me hice como una especie de lista de las cosas que Jesús les estaba nombrando a sus discípulos. Jesús les decía: no se preocupen por la vida, no se preocupen por el alimento, no se preocupen por la bebida y no se preocupen por la ropa. Cualquiera que escuche esto así suelto podría decir: qué clase de loco es Jesús, que les está diciendo a las personas, que nos está diciendo a nosotros a través de la Biblia, que no nos preocupemos por la vida, por el alimento, por la bebida y por la ropa. Si todos nosotros sabemos que básicamente son las cosas por las cuales nosotros más nos preocupamos, ¿no? ¿Qué vamos a comer? No sé, si no tomamos agua, nos deshidratamos, nos preocupamos por qué nos vamos a vestir, qué nos vamos a poner. Son cosas básicas y elementales sobre las cuales los seres humanos tienen que preocuparse a diario, ¿no? Y por eso trabajamos, por eso nos esforzamos. Pero nosotros tenemos que tratar de analizar este versículo en su contexto, ¿no? Y saber que cuando Jesús dice: ustedes no se preocupen por estas cosas, no nos está diciendo que vivamos relajadamente, que no cuidemos nuestro cuerpo, que nos vistamos así nomás, que comamos cualquier cosa, que hagamos desarreglos en nuestra vida. No va por ahí, ¿no? Sino que lo que el Señor en realidad nos está diciendo es que sí tenemos que preocuparnos por estas cosas, pero tenemos que entender que Dios conoce cada una de esas necesidades y que Él es el que se ocupó y se ocupará siempre de satisfacer estas necesidades elementales. Y la invitación que nos hace el Señor a través de este pasaje es la siguiente: es que nosotros, como hijos de Dios, lo que tenemos que preocuparnos por encima de estas cosas elementales es de buscar su reino. Y ahí está la clave. Lo que el Señor nos quiere decir es que no descuidemos estos aspectos básicos de nuestra vida, pero que Él es el que se va a ocupar de satisfacerlos. Entonces el llamado es más elevado, es algo mucho mayor, ¿no? Es un llamado a ocuparnos de su reino, de las cosas del reino de Dios. Por ahí vamos a transitar en la prédica de hoy.
Bueno, entonces la invitación ya está hecha. El Señor me dice a mí, le dice a ustedes, los invito a ocuparse de algo mayor, de algo superior, de algo espiritual, y es de mi reino. Ahora, si yo no conozco el reino de Dios, ¿cómo me voy a ocupar de algo que no conozco? Conozcamos entonces algunas características que componen o que conforman a un reino. Bueno, creo que todos nosotros más o menos tenemos la idea de lo que es un reino, ¿no? Lo que significa. Cuando en un reino sabemos que hay una autoridad suprema, una autoridad principal, de la cual emana toda autoridad y todo poder. También encontramos en un reino que hay súbditos o que hay vasallos que se someten a esta autoridad suprema. Y también vamos a encontrar de que dentro de un reino hay una serie de leyes, de normas o estatutos que van a garantizar una vida ordenada dentro de ese reino. Pero a mí me gustaría compartir con ustedes qué es lo que dice la Biblia acerca del reino de Dios. Así que creo que va a ser muy interesante poder explorar a través de la Biblia y poder disfrutar de algunos de los tantos versículos que vamos a encontrar que nos hablan acerca del reino de Dios. Por eso les decía que vamos a leer varios versículos. Bueno, ¿qué nos dice entonces la Biblia sobre el reino de Dios? En Romanos 14, 17 vamos a encontrar lo siguiente. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. En este tiempo donde nosotros sabemos muy bien que estamos atravesando una situación social y mundial muy delicada por esta pandemia que ya hace varios meses que estamos viviendo de una forma que no la teníamos pensada. Sabemos a diario por las noticias, los diarios, por los programas de televisión del sufrimiento, del dolor, de las pérdidas que se están viviendo en distintas partes del mundo, en los distintos niveles, ¿sí? Económicos, familiares, de salud. Y creo que es una oportunidad inmejorable para que nosotros los cristianos, los que vivimos bajo este reino de Dios, pudiéramos aprovechar para presentar a las personas este reino, ¿no? Y poder contarles a los demás que existe, a pesar de todo esto, de tanto dolor y tanto sufrimiento, que tenemos la posibilidad de poder vivir bajo un reinado en donde vamos a encontrar esa paz, ese gozo, esa justicia que el ser humano necesita. Y sobre todo quería marcar esto que leíamos recién. Dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Sí, paz y gozo son dos frutos del Espíritu que tanto necesitamos manifestar en este tiempo, ¿no? Que los demás puedan ver que nosotros somos personas que viven bajo un reino distinto y que realmente podemos tener paz y gozo en nuestro corazón. Si bien habrá aflicciones, por supuesto, no quiere decir que por vivir bajo el reino de Dios no vamos a tener luchas, no vamos a tener dificultades, por supuesto que las vamos a tener, pero nuestro estilo de vida, a pesar de todas estas tormentas, siempre va a manifestar y a evidenciar que ante todas estas situaciones va a haber un gozo inexplicable, ¿no? En nuestro corazón y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no la va a poder entender, pero si abren su corazón al Señor, así como nosotros tenemos ese gozo y esa paz, las demás personas que puedan venir al reino de Dios van a poder encontrar estas virtudes del Espíritu Santo también. Avanzamos entonces con más versículos. Tenemos otro que se encuentra
en Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice así: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo. El reino de Dios no es un reino improvisado, o como decimos nosotros, así atado con alambre, sino que es un reino que fue cuidadosamente preparado, apartado, separado para nosotros, para los hijos de Dios. Y qué bueno que es también saber que en este momento muchos de los que nos precedieron seguramente deben estar disfrutando también de las maravillas de este reino que está en los cielos. Así que este reino es un reino, no es cualquier reino, sino que es un reino que fue preparado desde antes de la creación o de la fundación del mundo. Y también tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 28, el siguiente pasaje, que es muy interesante, sobre todo la primera parte. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bueno, esta palabrita, ¿no? Inconmovible. ¿Qué significa que el reino de Dios sea inconmovible? Bueno, inconmovible tiene que ver con firmeza, con estabilidad, con inmutabilidad, que quiere decir que no cambia, o que no se altera con el paso del tiempo. Fíjense qué seguridad que podemos encontrar nosotros los que vivimos bajo el amparo del reino de Dios. No es un reino frágil, no es un reino débil, no es un reino que porque se dispara el dólar este reino va a sucumbir. No es un reino que se va a alterar por las situaciones que se puedan dar aquí en esta tierra, sino que es un reino que va a permanecer por siempre, inmutable, un reino firme, un reino sólido. Ese es el reino de nuestro Dios, y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender lo que significa esta verdad, que estamos viviendo en su reino y que vamos a encontrar una total seguridad y un total respaldo de parte de Dios. Es un reino que no va a perecer, que no va a cambiar, que no se va a quebrar como otros reinos poderosos que han pasado por esta tierra, pero el reino de los cielos es un reino firme. Y ahí está nuestra esperanza. Qué maravilloso, ¿no? Saber que nosotros estamos viviendo en este reino de Dios. También tenemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 más precisamente. En realidad, sobre estos dos versículos, la parte que yo quería resaltar está al final, así que voy a leer la última parte del versículo 14. Dice: su gobierno, obviamente estamos hablando del reino de Dios, dice: su gobierno es eterno, no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Bueno, con esta parte del versículo respaldamos esto que estamos diciendo, ¿no? Acerca de la firmeza y la entereza del reino de Dios. Bueno, ya vamos terminando, no es una predicación larga, sino más bien como una reflexión acerca de este tema tan importante que es el reino de Dios. Y cuando nosotros encontramos en Mateo 6, cuando Jesús está con sus discípulos, después de las bienaventuranzas, Él les habla acerca de la oración, ¿no? El famoso Padre Nuestro, y nosotros leemos en Mateo 6:10 que hay una parte que dice: venga tu reino, ¿sí? Y esta expresión, venga tu reino, es mucho más profunda de lo que creemos. No es una frase suelta, una frase al aire. Creo que tenemos que reflexionar cuando nosotros decimos venga tu reino. ¿Qué significa que nosotros digamos: Señor, venga tu reino? Nos estamos metiendo en una bastante importante, porque si yo digo que venga tu reino, significa que yo estoy dispuesto
a someterme a las leyes y a la forma y el estilo de vida de ese reino y a la persona que está por encima de ese reino. ¿Sí? Nosotros vivimos en un reino pecaminoso, tenemos nuestro viejo hombre que está inclinado al mal y que le agrada vivir bajo otro reino que también nos habla la Biblia, que no hemos mencionado, que es el reino de las tinieblas. En ese reino de oscuridad también hay una persona que gobierna ese reino, que tiene autoridad sobre ese reino, que es Satanás. Y nuestro viejo hombre se deleita en las cosas que ofrece ese reino. Por eso cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos diciendo dos cosas. Una, que yo estoy dispuesto a no obedecer, a no involucrarme en el reino de Satanás, en el reino de este mundo, en la corriente de este mundo, y estoy diciéndole que sí al reino de Dios, ¿sí? Pero para nosotros vivir en el reino de Dios, no podemos decir, bueno, yo vivo en el reino de Dios, pero voy a vivir según mis reglas, según mis normas, según mis preceptos. No, no es así. Si yo digo, venga tu reino, entonces yo tengo que humillarme delante de la suprema autoridad de ese reino y aceptar y entender que de ahora en más mi vida se va a regir y va a ser gobernada por la autoridad de Dios, por sus leyes, sus normas, sus estatutos, sus estándares, sus mandamientos. Entonces es muy importante pensar qué hay detrás de esto cuando decimos Señor venga tu reino. Quizás, no sé, a veces lo podemos decir cantando, lo podemos decir en una oración, suena lindo, pero creo que está bueno poder meditar en esto también. Cuando decimos venga tu reino, lo que realmente significa dejar que el reino de Dios venga a nosotros. Y bueno, si nosotros estamos realmente dispuestos a vivir bajo esta autoridad del reino de Dios, tenemos que entender que entonces las reglas del juego van a cambiar. Ya no es más como yo quiero, ahora es como Dios quiere. Pero no es un reino autoritario, un reino lleno de prohibiciones, un reino aburrido, donde todo es no, no, no. Sino al contrario de lo que muchos piensan, vivir bajo el reino de Dios es vivir bajo una tremenda libertad que el Señor nos da, ¿verdad? Una libertad sana, una libertad que nos edifica, una libertad que nos hace bien. Hay gozo, como hoy veíamos en otro versículo, los que vivimos bajo el reino de Dios vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar alegría, celebración, vamos a encontrar paz, sanidad, protección y un sinfín de beneficios. Así que la invitación a través de esta palabra es, si bien la mayoría de los que están escuchando este mensaje pueden considerarse que ya son parte del reino de Dios, pero la realidad es que a veces nuestra forma de vida no refleja del todo que estamos viviendo. O sea, espiritualmente somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, pero en algunas áreas de nuestra vida quizás no estamos reflejando los valores del reino. Así que termino con esto, con una ilustración, la cuento así rápidamente. Había una casa que tenía muchas falencias, que estaba sucia, que estaba dejada, que estaba abandonada. Todas las habitaciones, la cocina, el comedor, el living, el patio, todo estaba en completo desorden. Hasta que un día llega una persona y le ofrece a la persona que vivía en esa casa desordenada, le ofrece una ayuda. Le dice, si vos me permitís, yo puedo ayudarte a que tu casa pueda estar mejor. Bueno, la persona acepta la invitación. El primer día esta persona empieza por la cocina, empieza a tirar lo que no sirve, empieza a limpiar, empieza a desinfectar, empieza a ordenar. Bueno, primer día la cocina quedó hermosa, brillante. Bueno, la persona que vivía en esa casa desarreglada se puso contenta al ver los cambios. Entonces la otra persona le propone, bueno, si querés, al otro día yo puedo venir, si me das permiso, y puedo hacer lo mismo, pero en tu habitación. Bueno, listo, acepta.
Al otro día viene esta otra persona y también empieza a tirar lo que no sirve, empieza a ordenar, empieza a acomodar todo, pinta la pieza, le saca la humedad, limpia las ventanas, hace un aseo general y la deja espectacular. Bueno, la persona se empieza a entusiasmar, el dueño de la casa, y le dice, mirá, si querés venir y hacer lo mismo en las demás habitaciones de la casa, podés hacerlo. Bueno, la cuestión es que en cuestión de una semana la casa quedó hermosa por dentro, limpia, brillante, con lindo olor, eh, habitable, digamos, ¿no? Entonces, la segunda persona le propone al dueño de la casa y le dice, ¿qué te parece si hacemos lo mismo, pero en el patio? Que también está bastante desarreglado, el pasto está alto, hay muchas cosas tiradas que no sirven. Bueno, acepta el dueño de la casa y al otro día viene esta segunda persona y corta el pasto, pone plantitas, planta flores, deja el patio eh, espectacular. Queda un jardín hermoso. Bueno, hasta acá todo bien, ¿no? Pero resulta que al fondo de todo, al fondo de la casa, había como un cuartito. ¿Vieron que muchas de las casas suelen tener ese famoso galponcito? Donde generalmente se ponen las cosas que ya están rotas, lo que no sirve. Bueno, es un mundo aparte, a veces ese galponcito en algunas casas donde uno puede encontrar de todo. Entonces la segunda persona dice, bueno, solamente nos queda ahora el cuartito del fondo, el galponcito. Hicimos semejante trabajo en toda tu casa, en tu jardín, ¿por qué no vamos a ese cuartito chiquitito y hacemos lo mismo? Tiramos todo lo que nos sirve y lo limpiamos. Pero el dueño de la casa se quedó pensando y dijo, mira, mejor no, ese lugar déjalo como está, mejor no lo toquemos, dejémoslo así nomás. Y bueno, insistió tanto el dueño de la casa que no le dio permiso, no le dio autorización a esta segunda persona a que pueda ordenar ese lugar. Bueno, ¿a qué te quiero llevar con esto? Es que esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. El Señor viene a nuestras vidas, nos cambia, nos renueva, quiebra yugos, rompe cadenas, nos limpia, hace una limpieza tremenda en nuestras vidas. Si antes vivíamos de esta manera, gritando, malhumorados, bueno, podría decir miles de cosas más, pero el Señor las ha cambiado. Y bueno, el Señor quiere ir por más en nuestras vidas, ¿no? El Señor siempre quiere ir por más, no se va a conformar con que una parte de nuestra vida ahora está limpia y ordenada. Pero pensaba que quizás a veces nos comportamos de esta manera. Decimos, Señor, me encanta lo que has hecho en mi vida, me gusta lo que haces en mi familia, estoy gozoso de todo lo que haces en mí, pero en esta partecita de mi vida, en esta área de mi vida, en este galponcito donde guardo cosas todavía, no te metas ahí, Señor, no te metas, déjame porque yo todavía conservo eso, esas cosas, las quiero tener todavía en mi corazón. Es como que no llegamos a darle al Señor el 100% de nuestro terreno, de nuestra casa, de nuestra vivienda. Así que mientras esto suceda, no vamos a poder vivir completamente en el reino de Dios. Así que hermanos, dejemos que el reino de Dios se meta, invada, llene nuestra vida por completo. No tengamos una partecita de nuestra vida aún guardadita en el reino de las tinieblas. Dejemos que el reino de Dios venga. En el culto del viernes, Kevin cantaba esta canción tan hermosa que decía, quiero ser Señor una habitación, y después decía, reina en mí, Señor. Y sería bueno que podamos terminar esta palabra orando, diciendo, Señor, reina en mí, pero no quiero que reines en una parte de mi vida, quiero que reines en mi vida de una manera completa, cada parte de mis pensamientos, cada parte de mi ser que pueda estar gobernada, dirigida por ti. Oramos y terminamos. Señor, gracias por esta
esta palabra. Yo te ruego, Señor, que sea de bendición, Señor, para cada una de nuestras vidas. Que tu reino, Señor, se pueda establecer de una manera completa, Señor, en nuestros corazones. No queremos reinar nosotros, Señor. Me acordaba de esto que también decía Kevin, que si nosotros reinamos, todo va a ser un desastre, Señor. Queremos dejar que tú reines, que tú gobiernes, que tú puedas tomar cada decisión en nuestra vida, que tú puedas guiar nuestra vida. Queremos aprender a vivir bajo los valores del reino, Señor. Venga tu reino, Señor. Ahora queremos decir esta oración, pero con mayor entendimiento. Venga tu reino en mi vida, venga tu reino en mi familia, venga tu reino a nuestra iglesia, Señor. Que venga tu reino a aquellos corazones que todavía están viviendo bajo el reino de las tinieblas. Gracias, Señor, por este reino inconmovible, este reino eterno y maravilloso, al cual tú nos permitiste que hoy podamos estar viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo último que quisiera decirte es un versículo que me gustó en una traducción que se llama TLA, Traducción Lenguaje Actual, Mateo 6:10. En esta traducción dice así: ven y sé nuestro único Rey. ¿Sí? Te lo voy a repetir. Dice: ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Aleluya, qué hermoso versículo. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Amén, hermanos, que Dios mucho te bendiga. Y bueno, que el reino de Dios venga a nuestras vidas.